Vamos a seguir este viaje, este road trip, que le podríamos incluso acuñar, y vamos a hacer parada en el Instituto de Campo Freudiano de Alicante. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esto? Pues enseguida se lo vamos a resolver, porque hoy hemos invitado a Óscar Ventura. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Charo León, bienvenida. Vamos a empezar a resolver preguntas, sobre todo para la gente que nos está viendo, que mucha gente os conocerá, pero alguna aún tendrá cierto desconocimiento de qué es esto del Instituto de Psicoanálisis de Campo Freudiano de Alicante. ¿Qué es? Bueno, este instituto desde el año 1989, o sea, unos cuantos años, brinda seminarios, exposiciones, presentaciones de libros sobre el tema que nos causa, que nos impacta, que nos importa, que es la transmisión del psicoanálisis. El psicoanálisis. Y venga, vamos a darle otra vuelta de página con una nueva pregunta que sale de una respuesta, porque claro, ahora nos viene a la cabeza, ¿qué es esto del psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis es una disciplina, fundamentalmente es una práctica clínica, es una práctica terapéutica, es una práctica que al día de hoy tiene 120 años de historia. Como muchos sabrán, el inventor, el descubridor del psicoanálisis fue Sigmund Freud, y bajo esa estela de Sigmund Freud, hoy por hoy el psicoanálisis tiene una presencia en el mundo importante en el campo de la salud, en el campo de la cultura, en el campo del intercambio, del lazo social en general. Como disciplina, digamos, tiene un poder de interpretación importante sobre todo tipo de fenómenos, pero fundamentalmente es una práctica clínica, es una práctica terapéutica. Vosotros a lo largo de todo el año tenéis conferencias, seminarios, donde ponéis también en conjunto el conocimiento. ¿Cuánta gente forma parte de esta familia? Bueno, entre docentes y alumnos, diría que depende el tipo de cursos. Tenemos cursos anuales y también presentaciones y cursos eventuales, pero alrededor de, no sé, 30, 40, 50 personas son los que están más cerca de todas estas actividades. De todos modos, la red del Instituto del Campo Freudiano es una red que está presente en el conjunto de España, digamos, en todas las comunidades autónomas. Es decir, la red de formación clínica del Campo Freudiano es justamente una red de formación de profesionales interesados en el psicoanálisis que tiene presencia en el conjunto de las comunidades autónomas en España, vamos. Fundamentalmente se trata de eso, de la formación sobre la clínica analítica y en un aspecto amplio también el eco de los fenómenos culturales que acompañan la contemporaneidad. Precisamente dentro de esos fenómenos actuales y que marcan el ritmo de la sociedad están esos ciclos que año tras año llegan a Alicante, casi una veintena llevamos a lo largo de este tiempo, desde el año 2006 que los iniciasteis, este año bajo el lema diversidades sexuales. Empezasteis en octubre, si mal no recuerdo, habéis tenido ya dos también en marzo, y ahora el próximo viernes tenéis una nueva en la que de nuevo, de manera gratuita, invitáis a la gente a sentarse, a escuchar, a dialogar, ¿no? Sobre este tema. Sí, sobre todo dialogar, porque es un tema que nos preocupa a todos, no solo nos da curiosidad, sino que nos preocupa, ¿no? Dependiendo en qué momento y en qué lugares uno actúa, trabaja, tiene familia, tiene hijos, nietos, tiene amigos. Bueno, estas diversidades sexuales realmente nos han impactado la celeridad, ¿no? Lo vertiginoso de los cambios en relación a la sexualidad. Entonces, ha habido muchos ciclos, siempre importantes cada año, pero este año por eso hemos elegido que Óscar dio la conferencia anterior y ahora viene la próxima. Los ciclos, efectivamente, como tú dices, los ciclos de conferencias del Instituto, digamos, ya tienen una raigambre en la ciudad, y siempre el tema tiene que ver con un tema de estricta actualidad. Es decir, nosotros pensamos como psicoanalistas, como terapeutas inclusive, que es imposible ejercer una práctica de este tipo sin estar a la altura de la subjetividad de la época. Es decir,
interpretando, analizando, transmitiendo y dando nuestro punto de vista en referencia a los fenómenos que van conformando la más estricta actualidad. Siempre el ciclo de conferencias tiene esta vocación de estar al filo de lo que ocurre, ¿no? Y en este año, efectivamente, hemos elegido diversidades sexuales en función un poco de la coyuntura política también, porque el gran debate político sobre la ley trans, la ley del sí solo es sí, toda esta polémica que a veces necesita algún tipo de esclarecimiento, algún tipo de comprensión más profunda, algún tipo de conversación, nos permite efectivamente no solo dar nuestro punto de vista, que suele ser bastante inédito en función de lo que de cómo pensamos la sexualidad, porque el psicoanálisis, digamos, si hay algo en el discurso del psicoanálisis que está presente desde el primer momento, es la sexualidad en tanto tal como aquello que de alguna manera condiciona muchas cosas en la vida. Y este ciclo justamente polemiza, hay que decirlo de esta manera, con algunos aspectos, por ejemplo, de la ley trans, de la ley del sí solo es sí, y tratamos de transmitir, en la medida que podemos, un esclarecimiento sobre las cuestiones precisas, sobre los temas que tocan realmente la cuestión, como por ejemplo es el tema de la autodeterminación de género, o el tema de la despatologización, el tema de las certezas tempranas en la infancia, bajo la certeza de que se vive en el cuerpo equivocado y demás. Bueno, tenemos por un lado, digamos, respetamos absolutamente, por supuesto, el derecho a las minorías y sus derechos de inscribirse como quieran, pero nuestra práctica clínica, de algún modo, también hace ver los conflictos que ocurren a partir de las problemáticas, por ejemplo, que se pueden llevar a cabo mediante la palabra autodeterminación, ¿no? Creemos que el proceso de sexuación, por decirlo así, es un proceso largo, que se extiende en el tiempo, que hay que cuestionarlo de la buena manera. La solución trans, y digamos, digo solución trans porque puede ser una solución para un sujeto, pero no necesariamente, digamos, esto nosotros pensamos por lo menos, tendría que estar desplazado de un debate clínico. O sea, de un debate sobre el porqué y de un relato sobre el por qué alguien puede, por ejemplo, elegir una solución de este tipo, ¿no? Y me parece que, por un lado, tenemos una opinión crítica respecto al concepto de autodeterminación de género, y también tenemos una posición crítica con respecto a la despatologización de cualquier manera. Es decir, nos parece que los procesos, por ejemplo, los llamados procesos de transición, merecen una interlocución en su evolución, digamos. Y más cuando estos procesos de transición llegan a tocar el cuerpo, a veces a edades muy tempranas, con bloqueadores hormonales, inclusive con todo el camino que es la transición, que puede sí o no culminar en la cirugía. Nosotros pensamos que ese trayecto no tiene nada que ver con la patología entendida como enfermedad, pero sí tiene que ver con la clínica, con un relato clínico, en donde un sujeto puede, digamos, dar sus razones profundas realmente, más allá de cualquier identificación a un grupo, más allá, digamos, de lo que es la moda propiamente dicho, más allá de lo que es el contagio adolescente, más allá de lo que es la certeza a veces que los padres quieren imponer de alguna manera la palabra de los niños como tal, digamos, dándole un valor de verdad a edades muy tempranas. En fin, tratamos de interrogar este tipo de procesos porque hay fenómenos que nosotros verificamos en la clínica, por ejemplo, los fenómenos de detransición. La detransición es aquellos sujetos que han empezado, digamos, una transición, han pasado, digamos, por los distintos protocolos de la transición y llegado a un punto, por ejemplo, se arrepienten de esa decisión. Es muy interesante porque es un retorno que cada vez se ve con más evidencia clínica y con consecuencias cuando se toca lo real del cuerpo, cuando se toca la biología propiamente dicha, cuando se prescriben hormonas cruzadas para hacer un bloqueamiento hormonal en la pubertad, inclusive una mastectomía temprana,
y demás, las consecuencias sobre el cuerpo son sin retorno. Es decir, y en un momento de arrepentimiento no hay vuelta atrás. Entonces, estas problemáticas de transición las vemos cada vez con más frecuencia y con un gran sufrimiento, digamos, de querer recuperar de alguna manera lo que se perdió. No te quiero interrumpir, Me puedes interrumpir pero nos cuando hemos quedado quieras. sin tiempo para más. Perfecto. No Vale. sin antes recordar que el próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, estaréis en la sede de la Universidad de Alicante impartiendo la última de esas 3 charlas que forman parte de este ciclo. Perfecto. La persona que estará es Fabián Napastek. Yes, muy El bien. apellido era complicado y aún así, bueno, lo hemos salvado. Muchísimas muy bien. gracias por estar A con ti, nosotros. a ti por la Gracias, Charo. oportunidad. Gracias, Óscar. Y nosotros